En Dragon Ball se nos presentan una tremenda variedad de personajes, que van desde los indiscutibles protagonistas como Goku y Vegeta, hasta los personajes secundarios como la mayoría de aliados del equipo Dragón, quienes pese a no contribuir mucho en la trama directa, siempre están ahí ya sea para dar apoyo moral o haciendo alguna que otra gracia en escena que les da algo de tiempo en pantalla. Y si bien existen personajes que van perdiendo más y más relevancia conforme avanza la trama, al menos siguen haciendo apariciones a lo largo de la obra. Tal es el caso del buen Yajirobe, quien pese a tener protagonismo en su saga debut, su presencia se va reduciendo con el paso del tiempo, pero sin llegar a desaparecer, mostrando lo bien exprimido que ha sido su papel como aliado situacional. Pero por el contrario, hay un buen puñado de personajes que luego de su saga debut no generaron el suficiente brillo como para mantenerse relevantes, siendo completamente desaprovechados por el autor o la casa animadora. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los personajes más desperdiciados de todo el canon de Dragon Ball, quienes en su mayoría dejaron una más que decente primera impresión, la cual por desgracia no se supo valorar lo suficiente. Y antes de empezar quiero aclarar que solo tomaré en cuenta personajes canónicos que hayan aparecido en formato anime. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Aunque no quiera admitirlo, soy un estorbo para ustedes. Es una lástima. Gracias por entender. Y como último puesto de este especial, encontramos al adorable Videl, quien si bien es un personaje muy constante a lo largo de la serie, su relevancia cae en picada luego de su debut en la saga de Buu, donde si bien estaba más que claro que era una simple humana, algo más fuerte dentro de su especie, eso bastó para darle el protagonismo suficiente como aliada del bien tanto dentro como fuera del equipo Dragón. Elementos que se manejaron bastante bien al menos hasta su lucha contra Spopovich, donde Videl terminó completamente apalizada y humillada a causa de las exigencias del guión. Y si eso no fuera suficiente, Videl terminó hecho a un lado mientras iba camino a la nave de Babidi, lo cual si bien es lógico considerando el peligro del lugar, no quita lo forzado que se sintió sacarla de la ecuación para que dejara de estorbar. Y luego de eso, Videl no tendría mayor relevancia en lo que quedaba de esa saga, exceptuando el momento en que convenció a Super Buu para que esperaran el templo sagrado, aunque en realidad solo lo logró por ser hija de Mr. Satan, quien a diferencia de ella, fue ganando protagonismo conforme avanzaban sus apariciones en Z, contrastando con Videl a quien le pasó todo lo contrario, perdiendo no solo importancia con el paso del tiempo, sino que su propia caracterización se fue diluyendo de forma marcada, pasando de ser una chica valiente y altanera a ser una sumisa y muy amable ama de casa, teniendo como único aporte destacado en Super el haber gestado a su hija Pan, quien fue clave en el ritual de la fase Dios de Goku. Pero más allá de eso, la propia Videl se convirtió en un cero a la izquierda tanto a nivel argumental como personal. Pero debido a que su personaje tampoco prometía demasiado, más allá de ser el interés romántico de Gohan con cierto talento para la lucha, es comprensible que con el tiempo pasara a ser una aliada secundaria del montón, la cual por lo menos sigue saliendo de manera recurrente en la historia, y debido a esos motivos, le doy a Videl el adecuado 10º lugar de este top. ¡Dabura! ¿Qué hace Dabura en este lugar? Y en noveno puesto encontramos a otro personaje de la saga de Buu, y ese es nada menos que el temible Dabura, el anterior rey de las tinieblas y vasallo más poderoso del mago Babidi, al menos hasta el momento de su llegada a la Tierra. Y si esa descripción no bastara, tanto Kibito como Shin mostraron impresión al saber que Babidi logró controlar a Dabura, denotando con ello la enorme amenaza de aquel ser, algo confirmado después de que este eliminara a Kibito de un solo ataque. Y luego de aquel fugaz despliegue de poder, Dabura hizo más gala de su habilidad al petrificar tanto a Piccolo como a Krillin, obligando a Goku y compañía a seguirlo hasta la nave, donde le dio una buena pelea a Gohan, además de descubrir que Vegeta le sería útil debido a su maldad interna. Y pese a todo ese aporte de Dabura en aquel tramo de la historia, su personaje terminó de la forma menos gloriosa posible, siendo convertido en galleta por Majin Buu y comido de un solo bocado, lo cual si bien funcionó para resaltar el poder de Buu, lo hizo a costa de dejar muy mal parado al antiguo rey de las tinieblas, al cual en vez de eliminarlo, pudieron haber dejado libre del control de Babidi gracias a la intervención de Buu, haciendo que Dabura huyera de manera táctica por un tiempo, para que en un futuro en la serie quizá resurgiera como antagonista o amenaza en una nueva saga posterior. Pero en vez de eso acabó siendo usado en escenas de relleno del otro mundo, donde aparece como un ser totalmente bueno y rehabilitado, no dejando ni sombra de lo que Dabura alguna vez fue, algo que si bien se prestó para escenas bastante cómicas, no quita el hecho de hacerlo a cambio de denigrar a un personaje bien construido. Y por último, en el resto de la historia, Dabura solo sería visto, ya sea a través de un flashback o como meras ilusiones del pasado, dejando al personaje como un tapete de fondo en comparación a lo que prometió alguna vez. Pero debido a que este volvió a aparecer en ciertas escenas del futuro anime de Daima, existe el chance de que al fin le den un trato justo a su personaje, y por esa razón solo le otorgo al antiguo rey de las tinieblas el 9º lugar de esta lista. Acabaremos con el combate que dejamos pendiente. De acuerdo. Goku y Hit.
Y en octava posición tenemos a Hit, el mercenario más badass y eficiente de todo el universo 6, quien no solo destaca a simple vista por su diseño simple y efectivo, sino también por sus habilidades sumamente inusuales, y siendo la más conocida su salto en el tiempo, con la cual lograba vencer a sus oponentes de manera rápida y efectiva, al menos hasta su encuentro ante Goku, quien logró pillar el truco de su técnica y con ello consiguió darle una pelea más que reñida. Y si bien ninguno pudo terminar el combate como querían, su arco debut dejó más que claro el enorme potencial con el que contaba Hit, el cual, si bien fue demostrado en el ya conocido Torneo del Poder, su participación en el mismo terminó bastante limitada, a causa de ser eliminado por el casi invencible Jiren a mitad de la competencia. Por lo que pese a que Hit tuvo una que otra pelea interesante, en lo personal siento que su personaje fue algo desaprovechado a escala general en ese evento, dejando espacio para varios episodios en donde Hit pudo haber brillado todavía más como guerrero, ya sea dándole tiempo para luchar contra Vegeta para así tener la revancha que este tanto buscaba, o volviéndose un aliado situacional para Goku y compañía contra los universos restantes, en particular el 3 o hasta el 11, lo cual habría dado pie a interesantes y curiosas interacciones de Hit con todo el universo 7, en especial ante Freezer, con quien ni siquiera cruzó palabra alguna en toda la competencia. Por lo que si bien Hit tuvo un desempeño formidable en Super, en el Torneo del Poder se pudo haber sacado más jugo a su personaje, dejándolo al menos a unas estancias más avanzadas de la competencia. Y por esos detalles menores que me hubiera gustado ver, le doy al talentoso pero limitado Hit el puesto 8 de este material. Perdóname. ¿Qué dices? Y en séptimo lugar encontramos a Nappa, uno de los Saiyajin más grandes y robustos de todos, quien junto a Vegeta fueron las principales amenazas durante la icónica saga Saiyajin, con el príncipe siendo la parte calculadora del grupo, mientras que Nappa la fuerza bruta y directa, algo evidenciado desde su misma llegada a la Tierra, donde el Saiyajin calvo diezmó una ciudad entera con solo un simple movimiento de mano. Tan solo unos episodios más tarde, haría lo mismo con otra desdichada localidad, demostrando el arrollador poder de Nappa para esas instancias de la historia, lo cual sería reforzado en su lucha contra los guerreros Z, quienes acabó en su mayoría sin siquiera esforzarse, aunque después terminaría fácilmente apalizado por un entrenado Goku, quien lo dejó incapacitado para así obligar a Vegeta a irse del planeta. Pero el príncipe, lejos de hacerlo, lanzó a Nappa y lo eliminó con su gran poder, mencionando que ya no necesitaba un inútil como él, y siendo ese el final más justo pero patético para aquel grandulón. Y aunque tuvo muchos momentos icónicos en su saga debut, luego de eso no hubo casi nada más del pobre Nappa, teniendo a lo mucho una que otra aparición en flashbacks o eventos del pasado, y apareciendo físicamente solo a manera de cameo en la saga de Super 17, donde una vez más sería vaporizado por Vegeta en cuestión de segundos, sin que Nappa lograra decirle una sola palabra al príncipe. Pero más allá de eso, la presencia del calvo Saiyajin terminó completamente olvidada en el resto de la obra, algo triste considerando que fue él quien estuvo con Vegeta mientras este crecía, pudiéndolo haber mostrado en muchas más escenas del pasado para saber un poco más sobre la relación de Nappa y Vegeta a lo largo de sus décadas como conquistadores, algo que incluso serviría para dar mucho más contraste al desarrollo del príncipe a lo largo de la serie. Y debido a esa abrumadora indiferencia luego de su eliminación, coloco al desdichado Nappa en el séptimo lugar de este video. Gohan, protege a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amé. Y en el puesto 6 tenemos a número 16, el androide más empático y sensible de todo Dragon Ball, quien no solo se ganó el cariño de los espectadores a pulso, sino también el aprecio de varios personajes dentro de la historia, pasando por Krillin, quien no lo veía como alguien malo, o con el Dr. Brief y Bulma, quienes sabían que en el fondo 16 no era una máquina destructiva, sino más bien un guerrero noble que defendía lo correcto, razón por la que se opuso a Cell desde el mero instante que lo conoció, teniendo no solo una intensa batalla con su forma imperfecta, sino que tiempo después intentó autodestruirse para así eliminar a su forma perfecta. Y si bien su plan original falló, su discurso final ante Gohan terminó siendo clave para que este despertara su poder latente, en una emotiva escena al 1000%, con 16 despidiéndose de Gohan poco antes de ser cruelmente aplastado por Cell. Y si bien su sacrificio le dio un enorme peso a su personaje, no cabe duda que habría sido muy gratificante el verlo un poco más de tiempo en pantalla, ya sea teniendo un par de batallas adicionales en su saga, o de alguna forma siendo reconstruido por Bulma tiempo después de los juegos de Cell, para que así en los eventos de Buu y más allá se volviera un aliado recurrente dentro de la historia, quizá manera de protector de los no combatientes o algo por el estilo. Pero al final la elección de no revivirlo es comprensible a muchos niveles, ya que no solo se perdería parte del impacto de su despedida ante Gohan, sino que también le quitaría peso a otros personajes que heredaron parte de su voluntad, ya sea el propio Gohan con su pasión por la justicia, o número 17 quien se volvió un guardabosques que protege la naturaleza, por lo que si 16 siguiera vivo y ensamblado, seguramente tomaría aquellos rasgos para sí mismo.
Pero de todas formas, la popularidad del personaje hace que muchos fanáticos, incluyéndome, quisieran haber visto más de 16 fuera del conflicto de Cell, para así darle uno que otro momento de felicidad plena a tan noble androide. Y por esa contundente y justa razón, dejo el emotivo número 16 en la sexta posición de este material. Lamento que no te hayan seleccionado como uno de los 10 guerreros. ¿Eh? Ah, claro que sí, me hubiera gustado participar. Y en el quinto lugar encontramos al emblemático Yamcha, un personaje sumamente apreciado por los fanáticos, pero que al mismo tiempo ha sido muy maltratado a nivel argumental en su obra, ya que pasó de ser el primer aliado de Goku en la serie original a ser un guerrero de soporte a inicios de Z, lo cual, si bien fue un bajón de protagonismo bastante grande, lo peor estaría por venir, ya que luego de su derrota en la saga Saiyajin, la relevancia de Yamcha como personaje caería en un abismo cada vez más profundo, ya que no solo no participó en los eventos centrales de Namek, sino que más tarde en la saga de Cell, su papel se redujo a ser una víctima más de los androides, para luego convertirse en el cuidador de Goku mientras este sufría del corazón. Y si eso no fuera suficiente, en la saga de Buu directamente ni participó en ningún evento principal, siendo reducido a un mero espectador de los sucesos a su alrededor. O por último terminó usado como chofer personal del equipo Dragón, dejando a Yamcha como una burda sombra de lo que alguna vez fue, al grado de que en Super ni siquiera fue considerado para entrar en el equipo Universo 7, algo que si bien fue tomado como un chiste dentro de la serie, al final sí que le dolió a Yamcha en el interior. Y aunque tiempo después este sería tomado en cuenta en los eventos de Moro, el daño ya estaba más que hecho, por lo que seguramente en lo que queda del canon, Yamcha seguirá perdiendo más y más relevancia, hasta solo aparecer de fondo ocasionalmente. Y debido a esa abrumadora pendiente de irrelevancia que fue sufriendo, le doy a Yamcha su lamentable quinto lugar en este especial. No se ha movido de la cama. Y en cuarto lugar tenemos a Majin Buu Gordo, o también llamado Mr. Buu, luego de volverse un guerrero Z, quien al igual que el caso de Yamcha, es un ejemplo de cómo un personaje sumamente importante fue minimizando su relevancia mientras más progresaba la historia, pasando de ser pieza clave en la saga con su nombre, a un glotón dormilón que aparece de fondo en el resto de la historia canónica, ya sea en la batalla de los dioses con el asunto del pudín, o en el anime de Super, donde Buu pasó la mayor parte del tiempo durmiendo, razón por la que se terminó perdiendo varios eventos relevantes de dicha serie, que van desde la invasión de Golden Freezer, donde pudo ser un aliado de soporte más que valioso, o en el torneo de destructores, donde su inusual anatomía le habría dado ventaja frente al universo 6, pero este terminó durmiéndose en medio del examen antes del torneo, y con eso dándole una baja a su universo sin siquiera haber hecho algo. Y por si eso no bastara, Buu había sido elegido para participar en el torneo del poder, donde su gran resistencia y habilidad de curar habrían sido una ventaja masiva para su equipo. Pero una vez más este fue sacado de la fórmula a causa de quedarse hibernando como de costumbre, siendo ese el recurso más cansado y repetido para nerfear a Majin Buu a lo largo de Super, volviéndose literalmente un chiste interno por lo frustrante de aquella situación. Y si bien le dieron un papel notable en los eventos de Moro, solo fue de una manera muy temporal, y luego de eso Majin Buu no volvería a ser tomado en cuenta para ninguna otra batalla principal, ni siquiera en los eventos de Super Hero que ocurren en la Tierra, haciendo solo un mísero cameo cuando Piccolo lo menciona como un gordo dormilón que no sirve para nada. Y debido a ese constante nerfeo que sufre el pobre de Buu, que le impide brillar una que otra vez en la narrativa, le doy su más que adecuado cuarto lugar en este video. ¡No! ¡No me mates! ¡No! Ya sé, te regalaré uno de mis planetas. Y como medalla de bronce encontramos a King Cold, uno de los antagonistas más imponentes al momento de su introducción, quien no solo eclipsaba a Freezer en cuanto a presencia física, sino que también mostraba un aura de seguridad y confianza todavía más alta que la de su arrogante hijo, al grado de ni siquiera sorprenderse mucho por la transformación de Super Saiyajin de Trunks, dejando ver que el propio Cold seguramente era mucho más formidable que Freezer como enemigo. Pero al final toda esa construcción de personaje se vino abajo luego de la derrota de su hijo ante sus ojos, ya que King Cold terminaría fácilmente despachado por Trunks en pocos minutos, un final sumamente patético considerando el supuesto nivel que tenía Cold como emperador tras bambalinas. Y para colmo salió de escena sin siquiera mostrar algo de su verdadero poder, ya sea una forma final similar a la de Freezer o algo por el estilo. Y aunque actualmente se sabe que en realidad Cold no era más fuerte que Freezer, al menos si este hubiera revivido en Super, podría haber dado juego como una potencial amenaza intelectual a escala universal, maquinando planes a corto y largo plazo para manipular a todos a su alrededor, ya sea a su hijo Freezer o hasta las propias deidades de alto nivel, e incluso este podría jugar en varios bandos a la vez, dándole así mucho más dinamismo a su personaje. Pero por desgracia nada de eso ocurrió o seguramente ocurrirá, ya que Freezer optó por no revivirlo para así evitar tener que lidiar con sus órdenes, dejando a Cold como un villano sumamente desperdiciado por solo contar con una mínima aparición en el canon, dejando al personaje como un enemigo genérico usado solo para rellenar espacio cuando sea necesario.
Y debido a todo ese potencial desaprovechado, sumado a su escasa relevancia luego de su aplastante derrota, dejo a Colt en el más que ganado tercer lugar de este top. ¿Qué mejor no te pones a entrenar para que aprendas a pelear como se debe? Si sigues gritándome no puedo concentrarme. ¿Qué no entiendes? Y como medalla de plata tenemos a Goten, quien es, con lamentable diferencia, el Saiyajin más intrascendente de todo el elenco principal, al grado de ni siquiera contar con un diseño propio durante su misma saga debut, siendo esencialmente presentado como un Goku chiquito que sirve para reemplazar la ausencia temporal de su padre, pero con muchísimo menos carisma de por medio, razón por la cual es enormemente opacado por su rival Trunks en cuanto a diálogos y personalidad, ya que si bien este tampoco brilla tanto en comparación a su yo del futuro, al menos sí que es más icónico que el vacío y acartonado Goten, quien para colmo luego de la saga de Buu tendría cada vez menos relevancia individual, al grado que desde Super en adelante se limita a salir más que nada en compañía de Trunks, con quien realiza la fusión para hacer una que otra escena de batalla cómica de vez en cuando, pero más allá de eso el pobre Goten no ha tenido ni un solo momento para brillar por cuenta propia, ni siquiera en GT donde inicialmente iba a acompañar a Goku por el universo, pero al final Pan le robó dicho lugar en la trama, dejando a Goten con las migajas de lo que pudo llegar a tener. Y por último, pese a que su fusión Gotenks tuvo relevancia en Super Hero, sigue teniendo el problema de compartir méritos con su amigo Trunks, por lo que en caso de seguir así, Goten nunca podrá brillar con luz propia como personaje, y debido a todos esos tristes factores, le otorgo su más que merecido segundo lugar de este material. Y yo soy nada menos que tu hermano mayor. Soy Raditz. Y como medalla de oro encontramos al más que olvidado Raditz, un personaje que dio una excelente primera impresión de lo que sería la esencia de la obra desde la etapa Z en adelante, pisando fuerte como un villano de inicio de manera rotunda, al grado de ser la primera gran amenaza para la que Goku necesitó cooperar con un rival para hacerle frente. Y pese a todo ese gran peso argumental que tuvo Raditz en su arranque, su personaje fue sencillamente abandonado luego de ser eliminado en batalla, al grado de que su última aparición directa en escena fue cuando Bulma le pidió a Krillin tomar el rastreador de su cuerpo sin vida, un hecho más que lamentable en todo sentido, más aún considerando que nadie se tomó la molestia de ni siquiera enterrarlo después de todo el impacto que este generó, dejando su dignidad tanto de guerrero como de individuo por todos los suelos. Y lo más triste es que ni siquiera su propio hermano se molestó en recordarlo con el pasar de la obra, y si bien es comprensible que Goku prefiriera olvidar la crítica situación con Raditz, al menos podría mencionarlo de vez en cuando como el último vestigio que tuvo de su familia de origen. Pero en lugar de eso, tanto el protagonista como el resto de personajes que lo conocieron hacen como si Raditz jamás hubiera existido, haciendo de la vista borrosa acerca de todos los hechos al inicio de Z, con Gohan siendo la única excepción, quien lo mencionó de manera muy breve ante Cell, mientras le narraba los eventos que marcaron su vida. Pero luego de eso el pobre Raditz jamás sería nombrado otra vez por el elenco central de manera activa, limitándose a aparecer en ciertos flashbacks, pero solo como personaje de fondo, dejando con ello muy mal parado a ese guerrero en comparación a su destacado debut, y dejando a la imaginación todo lo que pudo haber llegado a ser en caso de haber sido revivido o haber cambiado de bando. Y debido a todo ese grupo de razones, sumado a que seguramente será aún más olvidado con el paso del tiempo, le doy al desolado Raditz el merecido primer lugar de este especial. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video, les agradezco a todos los que llegaron hasta aquí y no olviden activar la campanita para que no se pierdan del siguiente contenido. Me encantaría saber cuál de todos los personajes mencionados es el más desperdiciado en su opinión personal, o si creen que hay algún otro que merecía aparecer en esta lista. Y sin más que decir me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!